Hola de nuevo y bienvenidos a La Voz del Maestro. Soy Celestial y eres bienvenido a este canal. A todos los nuevos suscriptores, si te estás uniendo a mí, si este es tu primer video, eres muy bienvenido. Por favor, asegúrate de leer la caja de descripción para que sepas de qué trata este canal y de qué trata el video de hoy. Si el video se ve borroso, por favor ajústalo buscando el menú de 3 puntos en la parte superior o en la fila inferior y pon el video en 720p o 1080p. Así que continúo con la serie sobre América y el tema de hoy. Creo que vamos a seguir con lo militar. Intentaré cubrir una serie de 3 partes que el Señor me dio el mismo día, el 16 de julio de 2019. Y el nombre de la profecía de hoy, parte 1, es En rápida sucesión, América en confusión. Cuando recibí estas profecías el año pasado, era a mitad de año, Dios me estaba hablando sobre un tiempo por venir en los Estados Unidos en el que el ejército estadounidense será abusivo. El ejército de los Estados Unidos es como el de cualquier otro país. Todos los países tienen sus fuerzas armadas para poder mantenerse protegidos, porque después de todo, las naciones tienen agresores, las naciones tienen enemigos. Así que hay personas que quieren hacerle daño a los ciudadanos de un país. Pueden querer apoderarse de sus recursos o simplemente pueden querer provocar, ya sabes, una agitación que eventualmente pueda ser explotada en una guerra para beneficiar a ese país. Ahora, la ironía de esto es que hay bastantes personas que dicen que Estados Unidos es esa nación que hace estas cosas de manera regular para enriquecerse, para tomar lo que no le pertenece y para provocar conflictos a nivel global que a la larga podrían beneficiarla. Pero Dios está diciendo que llegará un momento en que el ejército, que es esa parte de la nación, los soldados, las fuerzas armadas, los tanques, la tecnología y las armas de guerra, estas cosas no se usarán contra enemigos extranjeros, sino que en realidad se mostrarán de manera bastante abierta frente a los ciudadanos estadounidenses. Se usarán para controlar a los ciudadanos estadounidenses. Se usarán para cometer muchas violaciones de derechos humanos contra los ciudadanos de este país, en contra de las leyes de esta nación, en contra de lo que la Constitución considera sagrado y todo eso. En lugar de que el ejército, la Fuerza Aérea y todo eso se utilicen para proteger, resguardar y defender a los Estados Unidos, estos se convertirán en herramientas de, supongo que se podría decir, un Estado rebelde. Estos se convertirán en herramientas de un Estado rebelde que se usarán para controlar a los estadounidenses y llevarlos, supongo, a un nivel donde puedan ser monitoreados, donde se les pueda decir qué hacer. Y como el brazo militar del Estado ya funciona de una manera tan fluida y está tan bien definido, no será difícil usar a los hombres y mujeres del servicio, supongo, para controlar a la población civil. Así que entremos en la profecía. Vamos a avanzar a través de ella. Así que la profecía principal, la profecía del estandarte, aquí es: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Y eso es Gálatas 6:7. Así que recibí esta profecía alrededor de las 11:40, 11:41 de la mañana. Hora estándar del este, el 16 de julio. Y voy a leer exactamente lo que el Señor estaba diciendo, porque esto es exactamente como Él lo dijo. Estados Unidos va a entrar en agitación. Como una olla hirviendo que se desborda, el país se desestabilizará por enemigos, tanto extranjeros como internos, y registrará presiones y temperaturas cada vez más altas que la golpearán continuamente como una enfermedad hasta que se registre su hora de muerte. Esta es una profecía progresiva. Seguirá ocurriendo una vez que comience y acompañará a las otras señales que marcan la caída de los Estados Unidos. Así que Dios ha hablado a menudo sobre estas presiones y temperaturas, y por mi parte no creo que solo se refieran a desastres naturales como algunos podrían pensar. Esto se relaciona con desastres naturales, se relaciona con huracanes, se relaciona con inundaciones. Se relaciona, por ejemplo, con los incendios que hemos visto arrasar gran parte de la costa oeste en los últimos años.
Pero creo que aquí el Señor también está hablando de una presión y temperaturas severas que surgen cuando las cosas empiezan a desmoronarse, cuando la cohesión abandona a una nación, cuando todo simplemente comienza a desmoronarse, los sistemas sociales ya no funcionan como deberían, la situación económica se vuelve cada vez más apretada, oprimiendo a la gente como una prensa. Si alguna vez has estado en una situación en la que solo tenías una cantidad limitada de dinero y solo podía rendir hasta cierto punto, y aún así tenías tantas responsabilidades, tantas cosas que debías hacer y atender, y el dinero simplemente no alcanzaba, la presión, el estrés que recae sobre una persona cuando intenta resolver la vida y simplemente no hay suficiente para llegar a fin de mes, eso también es un tipo de presión, eso también es una situación que eleva la temperatura hasta que sientes que estás en una olla a presión y literalmente no sabes qué hacer. Así que el Señor dice que esta es una profecía progresiva y que una vez que cosas como estas comiencen a suceder en los Estados Unidos, seguirán ocurriendo hasta que el país mismo eventualmente tenga un tiempo de muerte. Lo siguiente es que la invasión extranjera seguramente llegará a este país, ya que otras naciones de mayor fuerza, naciones rápidas y despiadadas, aterrizarán en oleadas de invasión como Pearl Harbor. Estados Unidos será bombardeado desde el mar, la tierra y el aire. Será superada en astucia, en capacidad y en número, y esta nación orgullosa y que alguna vez fue grande caerá. Así que incluso si eres nuevo en el canal o si no lo eres, puedes ir a la lista donde he puesto todos los videos y allí verás que he intentado organizar los videos en listas de reproducción. Así que hay una lista de reproducción de Rusia y China, y allí encontrarás profecías como el enemigo en las puertas. Encontrarás profecías como escribe el decreto, hazlo claro, profecías como día de y profecías como el ataque al corazón. Puedes ver estas profecías. También puedes ver el video llamado Norte. Hay otro llamado Desde el Norte, y básicamente cuando termines de ver esa lista de reproducción de unos 12 a 13 videos, estarás muy bien familiarizado con lo que el Señor Dios ha dicho, que habrá una invasión extranjera en este país, que invasores de China y Rusia, incluyendo Ucrania, Taiwán y al menos otra nación asiática que he visto en una visión. He visto esta otra nación asiática, pero no he visto de qué país se trata. Ellos vendrán aquí, y sabes, es interesante que la Biblia dice que en los últimos tiempos los reyes del oriente se moverán por toda la tierra porque hay un río muy poderoso. Creo que es el río Éufrates. No estoy segura de cuál es su nombre actual. Puede que aún tenga ese nombre, pero que se secará para preparar el camino para que los reyes del oriente y sus ejércitos crucen y se unan a las fuerzas de los últimos tiempos que lucharán a favor del anticristo y contra el Señor Jesucristo. Así que ten en cuenta que las escrituras ya han registrado que en los últimos tiempos naciones que realmente no han estado al frente, las naciones que han sido superpotencias hasta ahora siempre han sido naciones europeas, ¿sabes? Cierto tipo de persona y cierto tipo de país siempre han estado al frente de las guerras, pero ahora la Biblia dice que en los últimos tiempos los reyes vendrán del oriente. Y ten en cuenta que durante mucho tiempo Rusia fue considerada como parte de las naciones del lejano oriente, porque es la única nación europea que está tan al norte y tan alejada, y posee tanto territorio que está bastante cerca de esos otros países. Así que el Señor dice que Estados Unidos será superado y que experimentará. Bueno, cuando dices que algo será bombardeado, simplemente significa que recibirá golpes fuertes. Son simplemente golpes fuertes que no se detienen hasta que hay un colapso. Bombardeada desde el mar, la tierra y el aire. América, te profetizo que verás la guerra. Los tambores de guerra están marcando su canción, y América bailarás al ritmo de esa melodía, te guste o no. Bailarás como un esclavo baila, según la voluntad de su amo. El título de esta profecía es América en turmoil en rápida sucesión. Esto es lo que puedes esperar ver llegando a tus costas en el futuro.
Estados Unidos será desestabilizado. Entonces, lo primero que vi fue que había bombardeos en todo Estados Unidos, ¿verdad? No era solo una bomba o dos bombas, sino que eran bombas que explotaban en rápida sucesión, ¿entiendes? Y eran bombas pequeñas, hechas a mano, que estaban diseñadas para causar mucho daño en espacios reducidos. Así que eran el tipo de bombas que ves en esas películas mediterráneas. Sabes, ves estas películas sobre espías y todo eso, y la película comienza con gente sentada en un bistró tomando café francés caro, riendo y comiendo croissants, y de repente, ¡boom!, hay una bomba que explota ahí. Eran ese tipo de bombas, ¿verdad? Bombas que explotarían en una oficina, una embajada o un café, no el tipo de bomba que destruiría, ya sabes, una manzana entera de la ciudad. Pero luego, la imagen que el Señor me mostró brevemente fue el edificio en la ciudad de Oklahoma, ya sabes, el atentado de Oklahoma City. ¿Y quién no reconocería ese edificio? Todo caído, viendo todos los pisos del edificio como si alguien hubiera arrancado la tapa de una caja de cartón y te dejara ver el contenido. Eso fue lo que vi, y algunas de ellas serán bombas más grandes como esa, pero la mayoría de las bombas que vi explotar eran bombas muy pequeñas. Pero el efecto de estas pequeñas bombas era aterrorizar a los ciudadanos de Estados Unidos, porque llegó un punto en el que la gente decía, no voy a salir porque podría haber una bomba en el cine, podría haber una bomba aquí o allá. Así que tengan en cuenta que cuando recibí esta profecía no existía el coronavirus. Sin embargo, no doy explicaciones con el Señor Jesucristo. No tengo ni la menor idea de cómo será la vida en los próximos 5 o 3 años, pero esto es lo que vi. Bombas estallaban en lugares donde había gente reunida, embajadas, cafés, cafeterías, cines, y el efecto era aterrorizar a la gente. Las bombas provenían de una fuente deliberada y tenían una agenda deliberada. Era para desestabilizar a Estados Unidos. Era para hacer que la gente tuviera miedo de salir y, sobre todo, para crear la necesidad de que los militares salieran. Ahora creo que tenemos que recordar el año 2019, ¿no? Estas cosas no estaban sucediendo aquí, pero sí estaban sucediendo en Europa y mucho. Así que las bombas estaban explotando, especialmente en París, y ese es el sentimiento que el Señor me dio, ¿verdad? Incluso creo que fue en 2016 o 2017. Las bombas seguían explotando en París y algunas aquí. Hubo una en Las Vegas, creo, y en algún otro lugar. Pero el efecto que causó en Francia fue un terror abrumador, y entonces Francia tuvo que sacar al ejército. Así que, por primera vez, ya sabes, los franceses están tan orgullosos de su soberanía y de todo eso, y toman sus libertades civiles, diría yo, incluso más en serio que la gente aquí, y eso ya es mucho decir. Esa gente es meticulosa, como la mayoría de Europa, en separar la Iglesia del Estado y en separar los poderes del gobierno. Y así, aunque necesitaban al ejército, los franceses intentaban mantener una actitud de vigilancia sobre el hecho de sacar al ejército a las calles. Pero allí en París se vio, debido a estos constantes ataques terroristas, bombas en los trenes, bombas en los autobuses, bombas en los cafés, que tuvo el efecto de que tuvieron que sacar al ejército y ponerlo en las calles. Y el Señor dice, de nuevo, tengan en cuenta que estas bombas aquí en Estados Unidos vendrán de una fuente deliberada y hay una agenda deliberada en marcha. Y el efecto de eso es que a medida que continúan estos atentados de miedo, la presencia militar en las calles se va a convertir en algo cotidiano. Entonces vi una foto de cajas de explosivos, ¿verdad? Siendo entregadas a los apartamentos de las personas. Y las personas en esos apartamentos eran estos jóvenes, ya sabes, estos jóvenes inteligentes que saben cómo construir cosas y hacer cosas técnicas y, ya sabes, cuando están en la escuela, cuando son más jóvenes por ser tan inteligentes, a menudo no les caen bien a sus maestros y los llaman problemáticos y a menudo los envían a la dirección. Pero luego sabemos que aquí en Estados Unidos, cuando estos jóvenes crecen y se meten en uno o dos problemas, en lugar de ser enviados a prisión, al gobierno le gusta tomar a estas personas y usarlas como operativos. ¿Por qué?
porque son muy inteligentes y puedes mantenerlos fuera de los registros oficiales y puedes pagarles para que hagan un montón de cosas que pueden hacer con los ojos cerrados y aún así no tienen que formar parte de ninguna oficina o entidad oficial. Entonces vi cajas de explosivos siendo entregadas en apartamentos privados, ¿verdad? Jóvenes dentro de ellos. Y estaban empaquetadas de tal manera que parecían una entrega normal de DHL, una entrega normal de FedEx. Y el repartidor simplemente llegaba a la puerta y tocaba el timbre y luego entregaba el paquete, ¿verdad? La persona lo tomaba y luego firmaba la entrega y el repartidor no tenía absolutamente ninguna idea de lo que estaba entregando. Y había un recibo, así que vi un recibo blanco encima de estas cajas y estaba sellado con la frase pagado en su totalidad, así que no fue pagado por la persona que lo recibía. Estaba siendo pagado por alguna otra fuente y estos explosivos, estas piezas para fabricar, para hacer bombas, estaban siendo enviadas a estas casas. Y estos jóvenes las recibían, firmaban por ellas y luego fabricaban bombas para usarlas después, ¿verdad? Así que los repartidores se iban sin tener idea de lo que habían entregado. Pero en estos apartamentos, en estas habitaciones, los jóvenes estaban fabricando explosivos caseros que luego serían utilizados como parte de esta agenda. Así que vi que estas bombas explotaron en los siguientes lugares: Cleveland, Ohio, Denver, Colorado, San Francisco y otras partes del área de la Bahía y la ciudad de Nueva York. Otras ciudades van a experimentar esto, pero estas fueron las que, ya sabes, los nombres escritos que pude ver. Y en una ciudad podría ser una sola bomba la que cause esto, o podrían ser varias explotando en la misma ciudad, pero el efecto siempre era provocar pánico y caos hasta que comenzaba a apoderarse de esa ciudad. Así que hay una táctica militar, es una táctica muy antigua de guerra. Todos los viejos generales solían usarla, y es que provocas una cadena de eventos entre la población hasta que empiezan a huir. Ahora, la frase huir no significa solo verlos corriendo por las calles. Lo que quieres es que el corazón de la población se acelere. Lo que quieres es que su mente se acelere. Lo que quieres es que suelten las riendas del sentido común. Así que si hablamos de un caballo, quieres que suelten las riendas del sentido común y empiecen a correr como caballos salvajes. Porque cuando la gente hace eso, puedes controlar fácilmente a la población por otro medio, que es la comunicación. Así que cuando las personas están así, puedes controlarlas simplemente transmitiendo noticias, información, medios o lo que sea, cualquiera que sea tu medio elegido, y puedes controlarlas porque ya han dejado de lado el pensamiento crítico y han soltado el sentido común. Y ahora simplemente puedes guiarlos como a un rebaño de ovejas o caballos, como tú quieras. Entonces, la razón por la que esto estaba ocurriendo era para que el pánico y el caos se apoderaran y para que la policía militar pudiera hacerse visible. Hay una agenda, dijo el señor, para militarizar a los Estados Unidos y sacarla completamente de su estilo de vida civil. Así que esto de ir a Starbucks, sentarse en el parque y, ya sabes, asistir a charlas TED, y simplemente poder sentarse en tu propia propiedad y tu propia tierra, eso va a desaparecer. Y hay una agenda oculta que comenzará a salir a la luz para traer una fuerte presencia militar visible en las calles, donde todos los estadounidenses puedan ver a los soldados y empezar a sentir miedo. El miedo es el objetivo. El miedo es lo que ellos buscan y eso es lo que dice Dios. Ahora, aquí hay una declaración que él hizo. Sus ojos verán lo que nunca han visto antes. Verán a sus propios soldados alineados en sus propias calles, de la misma manera en que han alineado soldados en las calles de otros países. Verán su propio aparato militar volverse en su contra y vigilarlos con una brutalidad y dureza inusuales, tal como lo han hecho con otros países, y será su fin. Así que esto es lo que dijo el Señor. Ustedes han ido al extranjero a ciudadelas y ciudades. Ciudadela es básicamente un término bíblico para una nación pequeña, una ciudad pequeña. Y luego ciudad
sería un término bíblico que representa una nación grande. Ustedes han ido al extranjero a naciones pequeñas y grandes y han hecho todo lo que su corazón ha deseado con ellas. Las han combatido, intimidado y han lanzado bombas en sus ciudades. Les hiciste comer su pan y beber su agua con miedo y temblor. Tus soldados desnudaron a hombres, mujeres y niños y usaron sus cuerpos como quisieron, y nadie vio lo que hiciste excepto el Señor. Ninguna cámara se atrevió a grabar tu maldad. Ningún presentador de noticias se atrevió a informar todo lo que hiciste. Dios te hizo Señor y amo de recursos muy grandes. Te dio una capacidad inigualable para mantener la paz. En cambio, te convertiste en un violador y un matón que sembró odio y tristeza en los corazones de las naciones. Por esto los dientes de tu propio pitbull vendrán por tu carne. Así como lloró Afganistán o lloró Siria, así llorarás tú. Los mismos gritos de los iraquíes se escucharán en tus calles cuando tu propio ejército avance y te ataque. Te preguntarás qué los hizo así, qué los volvió tan brutales y crueles, pero la respuesta del Señor es corta y directa. Fuiste tú. Tú los hiciste así, ahora cosecha lo que sembraste. Esta es la palabra del Señor. La profecía de la agitación continuará. Así que el Señor básicamente está diciendo que hay una agenda para militarizar a los Estados Unidos y en particular hacer que los diferentes brazos de, supongo, las fuerzas de seguridad de esta nación sean extremadamente visibles para la gente, de modo que estarán de pie en las calles. Y lo que he visto es que incluso sacaron tanques, y esto me pareció muy peculiar y bastante sorprendente porque pensaba, sé que la gente en general, un tanque se califica como artillería pesada, supongo, porque dispara esos proyectiles de mortero que pueden causar tanto daño y arrancar pedazos de edificios si se lanzan correctamente. Así que me preguntaba, ¿por qué estoy viendo tanques en estas visiones? Pero entonces el Señor me dio a entender que al ver estas cosas, América nunca ha visto estas cosas antes. Así que una de las imágenes que vi y que simplemente se quedó grabada en mi mente es la imagen de una mujer de pie, sosteniendo la mano de su hijo. Ella sostenía la mano de un niño pequeño, y este niño estaba aterrorizado y también fascinado al mismo tiempo por el hecho de que había comandos parados allí. Simplemente, ¿sabes? Ellos están ahí parados como si estuvieran en blanco. No están interactuando con la población, así que no es como lo que verías, por ejemplo, en un desfile militar que hacen los países donde los soldados caminan y sonríen y están como, sí, sabes, esta es nuestra nación y estamos orgullosos y todo eso. Y puedes ver claramente que estos no son hombres que estén en máxima alerta y que no tienen, al menos en su corazón, el deseo de lastimar a nadie porque no están bajo ninguna orden. Pero en esta imagen esta mujer sostenía a su hijo y ambos estaban ahí parados, congelados, porque salieron de sus casas y había tanques en las calles. Había tanques en las calles estadounidenses, soldados estadounidenses parados ahí con sus armas como si la nación hubiera sido ocupada por otra nación. Y Dios dijo que veremos estas cosas. Él dijo, tus ojos verán estas cosas, verás a tus propios soldados alineados en tus propias calles, así como pusiste soldados en las calles de otros países. Y esto es una acusación grave, ¿sabes? Que Dios esté diciendo eso. El ejército estadounidense fue al extranjero y luchó contra personas y les lanzó bombas y básicamente los hizo vivir aterrorizados sin saber cuándo serían atacados de nuevo o cuándo sus edificios serían destruidos. Y también que los soldados, no estoy diciendo que todos los soldados, pero que el ejército es culpable de violar personas, hombres, niños, no solo mujeres. No estoy diciendo que sea aceptable que las mujeres sean víctimas de violación, pero dice que ambos sexos e incluso los jóvenes sufrieron abusos en sus cuerpos y que nadie vio estas cosas. Así que básicamente, cuando se informan sobre estas guerras, se hace de manera muy selectiva. Y supongo que la mayoría de las naciones hacen eso, ¿sabes?
no van a regresar y decir estamos perdiendo. Sabes, hasta el día de hoy, Estados Unidos no puede admitir que no salió como ganador en el conflicto de Vietnam. Le resulta tan difícil admitirlo. Seguirá haciendo película tras película sobre el contenido de la guerra, pero nunca una película sobre el resultado final real de la guerra, que es que no ganó. Así que el Señor dice que estas cosas nunca se cubrieron, nunca se informaron, nunca se compartieron, nunca se admitirán y por lo tanto imagina esto. Nadie va a equilibrar la balanza por estos abusos de derechos humanos que ocurrieron cuando Estados Unidos fue a la guerra, así que hay una gran parte de nuestra población que ni siquiera sabe que estas cosas sucedieron y luego hay una parte aún mayor que nunca lo admitirá. Hay una parte aún mayor que nunca dirá. Creo que nuestros muchachos y muchachas hicieron esto. ¿Sabes? Dirían algo como, no, fuimos allá e hicimos lo que teníamos que hacer. Pero, damas y caballeros, viendo que nos estamos acercando al final de todas las cosas, personalmente, esta es solo mi opinión. Creo que es hora de que despertemos y empecemos a aceptar que hay muchas cosas que suceden en las naciones del mundo de las que no tenemos ni idea. Como en Despistado. Cero clubidad. No tengo idea de que están sucediendo cosas. Y tiene que llegar un momento en el que empecemos a aceptar que o bien hacemos la tarea, empezamos a investigar, comenzamos a preguntarle al Señor al menos, o simplemente a nosotros mismos como adultos, que abramos nuestra mente para aceptar que muchos de nosotros tenemos sesgo cognitivo, lo que significa que no podemos escuchar nada fuera del ámbito que ocupamos. Esto es lo que sé. Este es el cuadrado que define mi existencia y simplemente no aceptaré nada fuera de ese cuadrado. Pero la cuestión es que hay montones de cosas, montones de información, montones de revelaciones que están fuera de nuestro pequeño cuadrado. Y para presentarnos aprobados, no solo vamos a tener que estudiar las escrituras, también vamos a tener que convertirnos en pensadores críticos y estudiar la historia e incluso la historia moderna y reciente y realmente empezar a hacer la tarea. Hay muchas cosas que el Señor me dice que simplemente nunca antes había escuchado. Cosas para las que simplemente no tengo ningún paradigma y no puedo decir, Señor, no creo esto. Todo lo que el Señor me dice, lo escribo fielmente y te lo hago saber si es algo que Él dice que debo compartir contigo. Pero luego, en mi tiempo libre, tengo que ir e investigar. Tengo que ir a buscar un artículo. Tengo que ir a buscar un video. Tengo que ir a buscar en las escrituras y ver si puedo encontrar este evento reflejado en algún lugar de la Biblia antes. Tengo que educarme a mí misma. Así que muchas veces, detrás de estas palabras proféticas, estoy haciendo muchas lecturas. Y como el conocimiento del Señor es tan prolífico, Él sabe tantas cosas, lo sabe todo, que a veces me encuentro así, siguiendo múltiples caminos tratando de entender. Así que ese es el consejo que le daría a cualquiera que esté escuchando estas cosas y simplemente diga, oh, no puede ser, no puede ser. Absolutamente puede ser. Y no solo puede ser, lo es. La diferencia es que simplemente no lo sabes. Nadie te lo ha dicho. Y el hecho de que tu conocimiento esté cortado, limitado, no significa que algo no haya sucedido. Así que esta es la profecía América en Turmoil, parte 1, y estas son las cosas que el Señor ha dicho, 16 de julio de 2019. Esta profecía tiene 3 partes. Hay una parte 2 y una parte 3. Así que si Dios quiere, seguiré haciéndolas. Pero por ahora que Dios te bendiga. Esta es Celestial con la voz del Maestro. Espero verte de vuelta. Por favor, comparte el video con oración, lo que significa que debido a que estos contenidos y temas son pesados, por favor no los arrojes simplemente sobre las personas, sino pregúntale al Señor o simplemente pregúntate a ti mismo, ¿quién es esa persona que conozco que estaría dispuesta a ver estas cosas, observar estas cosas y quizás escuchar? Y te sorprenderías de a quién Dios te dirá que compartas estos videos, pero compártelos de todas formas, porque ha llegado el momento en que la gente simplemente necesita saber más de lo que sabe actualmente. Así que Dios te bendiga y nos vemos pronto. Adiós.